Un saludo tengan todos, hoy vengo con un programa 100% de denuncia. Comenzamos con los titulares. Una madre cubana recibe una fuerte paliza por la policía en El Vedado. Que los policías le caigan a golpe a las mujeres se ha puesto de moda en Cuba. Y en el día de ayer, Yunaykis Linares, presa política, recibió una paliza por los oficiales de la prisión donde se encuentra recluida. ¡Dictadores comunistas descarados! Que a mi hija no le suceda nada, mi hija se encuentra plantada. Y para abusar de las mujeres, no solo tenemos a la policía, sino la empresa eléctrica también. Espérate, que no es así. ¡No! ¡Es viejo, no! Esto y más en el programa de hoy. Comenzamos. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Quiero iniciar el programa con este particular caso sucedido en la noche del día de ayer. Esto sucedió en El Vedado, exactamente en Joti 21. Una madre compró una tina de helado en el Copelia para su hijo que se encuentra de cumpleaños. Es detenida por 2 oficiales. Esto le decomisan la tina de helado, dice que por acaparamiento. También la amenazan con llevarse la detenida a la estación de policía y le ofrecen una solución. Darnos plata, te devolvemos la tina de helado y aquí no ha pasado nada. Ante tal injusticia, esta cubana se negó a ceder al soborno y al chantaje. ¿Y qué crees que hicieron los policías? Pidieron refuerzo para caerle a golpe a una mujer. Fuimos ahí. Vamos a ver. Mira, vamos a leer. Vamos a leer, vamos a formar lío. A ver. Pero es un abuso. Yo me pregunto qué va a pasar el día que el cubano se canse y que comprenda que la puñalada que le dieron a tu vecino es culpa de ellos. Que el celular que le robaron a tu hija posiblemente lo tengan ellos. Toda la delincuencia hoy en Cuba está organizada y dirigida por ellos. Esta es la razón por la que no se encuentran patrullando las calles ni persiguiendo a los delincuentes. Se encuentran reprimiendo y extorsionando a los inocentes. Y las personas se encuentran alarmadas puesto que los delincuentes ya ni se están escondiendo. Mira aquí cómo se encuentran en las calles con sus caras tapadas asaltando a todo el que pase. Y a pesar de que han llamado a la policía un sinnúmero de veces, nadie aparece porque son mandados por ellos. Los delincuentes ya no se esconden porque en la isla matar, robar, asaltar ya no es un delito. Sigue siendo penalizado por la ley, pero para hacer que la ley se cumpla, primero hay que atrapar al delincuente y cada vez que tú ves un policía, lo que está atrapando son inocentes. Esto que estás viendo aquí es el arresto en el día de ayer del periodista independiente Henry Constantin. Y esta es la cruda realidad. Te encuentras en una escena del crimen. Llega la policía, tú sacas tu teléfono para filmar y el criminal se manda a correr. ¿A quién crees que la policía arresta? ¿Al criminal o al periodista? Te voy a decir una cosa, cubano que me estás viendo. Eres grande, naciste con habilidad y talento, eres luchador y emprendedor. Y si no has conseguido nada en esta vida, es por culpa de ellos. Cuando tú analices tu situación y llegues a esa conclusión, otro gallo va a cantar en Cuba. Pero te sigo diciendo más. El hambre que está pasando tu hijo es por culpa de ellos. La enfermedad que cogió tu hijo para la que hoy no hay ni medicamento ni cura es a causa de ellos. Mira estos 2 videos que te voy a mostrar para que entiendas de una vez por qué tenemos que ser libres. Esto es lo que te ofrecen ellos. Observa con atención la calidad de la leche que le están vendiendo a tu hijo cuando hay. Por eso que no lo hicieron con él.
Gusarrapo, que yo sepa, las vacas no echan gusarrapo por las tetas. Esto es una falta de respeto lo que hay en el guacimal asqueroso. La leche de los niños de Guacimayo. No, estos no son pececitos, estos son ranas. Ellos son guayacones. Leche con rana y guajacones. Mientras que en el mundo libre la leche sobra, tanto así que se bota antes que se echa a perder. Botando 40.000 libras de leche orgánica. Triste. Triste hacer esto, pero ¿qué remedio nos queda? Yo sé que los niños allá de Cuba sí pudieran haberle dado uso a esto. Allá muchas horas se están acostando en la cama sin un poquito de leche. Y esta es la realidad que está viviendo el cubano hoy. Lo mismo te mata un delincuente en las 4 esquinas para robarte 3 pesos cubanos que te matan ellos de hambre. Y no digas nada, que si dices algo te meten preso. Y en la cárcel te matan y no te pagan. Si son capaces de moler a una mujer a palo en la cárcel, no te van a matar a ti que eres hombre. Por esta razón hoy, Yunaikis Linares, presa política, se encuentra plantada en prisión. La razón, porque en el día de ayer los oficiales de la prisión le cayeron a palo. Así se encuentra denunciándolo la madre en redes sociales, quien ya se encuentra harta de las injusticias que se cometen contra su hija. Dictadores comunistas descarados. Que a mi hija no le suceda nada, mi hija se encuentra plantada. Y yo lo sé todo. Cingado de pingas, asesino. ¡Asesino! Asesinos, están matando al pueblo, a niños y a todo el mundo. Vengan papaya y párense. Partí, de puta, no creen en nadie. Vengan a buscarme. Me resingo en la madre. Y cuando salgan voy a salir. Salgo. Patria y vida, pinga, libertad. ¡Asesino! Me resingo en mi Escanel. Me quiero detener un minuto para reflexionar porque hay cosas que yo no entiendo y me gustaría que ustedes me lo explicaran en los comentarios. ¿Por qué si un hombre agrede a una mujer, de inmediato todos los vecinos se meten y le parten la cara a ese hombre? Pero si lo hace un policía todo cambia. ¿Por qué el pueblo no tolera a los delincuentes y cuando atrapan a uno no dudan en caerle a palo? Pero si los delincuentes son los policías o el Estado, todo cambia. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué no cortarlos a todos con la misma tijera? Si en Cuba los mayores abusadores de mujeres y ladrones son ellos, ¿por qué? Mira, te voy a mostrar este caso para que veas el robo y el abuso que han cometido contra esta mujer cubana. Los constantes apagones le han roto todos los equipos electrodomésticos en la casa, hasta le han fundido los bombillos. A pesar de esto, cada vez los recibos de corriente le vienen más altos. Pero ¿cómo es esto posible? Se ha quejado en la empresa eléctrica en todos lados y nadie le da respuesta. Definitivamente le están robando, pero ¿qué debemos hacer ante este robo? Ella escogió no pagar y vinieron a cortársela. Antes de mostrarle este video me gustaría compartir con ustedes algo que me acaba de llegar ahora mismo. Estoy loco de emoción. Es la placa de los 100.000 seguidores y esto solo pudo ser posible gracias a ustedes. Rompió el aire, rompió el frío, rompió mira. Hizo un clase monte todo sin primada y se habrá ido toda la carne que se habrá armado la misma primada. Y se llevaron el récord. Ese es el último que vino aquí, que hoy que no lo iba a pagar el último, que vino aquí, que hoy